Bueno, esta mañana quiero compartir un poco más acerca de la fe. Si ustedes recuerdan, la anterior semana compartí acerca de dos aspectos que son importantes en la fe. La fe debe ser dinámica, ¿no? Pero a la vez también debe ser persistente. Y les hablé acerca de este hombre ciego, Bartimeo, este hombre que gritó en medio de toda la multitud que estaban siguiendo a Jesús y no le importó que estaban tratando de hacerlo callar. Él gritó más fuerte, ¿no? Él fue movido a creer en lo que Jesús podía hacer. Y cuando estuvo delante de Jesús, Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo: quiero ver. Y Jesús obró en su vida. Pero también vimos el ejemplo de esta mujer que por 12 años, dice, ella sufría de una enfermedad y a pesar de haber pasado de un médico a otro médico, ella gastó todo eso, y la Biblia relata que más bien fue desgastándose, y ella dijo un momento de esos: si yo tocar el borde de su manto, dice, yo seré sana. Y ella persistió a pesar de la gran multitud de personas que estaban ahí cerca de Jesús. Y miren, nuestra fe debe ser dinámica. Hebreos 11 dice que todos estos hombres, héroes de la fe, dice, creyeron y su fe los llevó a hacer algo. Por fe, dice, Noé construyó el arca y él y su familia fueron salvos del diluvio. Por fe, dice José, por fe Abraham, por fe los padres de Moisés preservaron. Dice, mire, nuestra fe debe estar caracterizada por ser dinámica. Algo debemos hacer, pero también a la vez debe ser persistente. Y hoy quiero hablar acerca de la fe. Entendemos que es por fe. Ya escuchamos hace un rato a nuestro pastor Mauricio hablando de esto. Y miren, yo no sé si te pasó, bueno, no sé si exactamente esto, y lo conté en el primer turno. Miren, cuando yo era pequeño, como no sé exactamente qué edad, sí me acuerdo, debí ser, no sé, 6, 7, 8, más o menos. Junto con mis hermanos, mi mamá nos llevó a la vacuna, ¿ya? Y fuimos allá al centro médico que está en la Garita de Lima, ¿ya? Y en ese entonces, bueno, era distinto y diferente, había unas rejas alrededor del centro médico, así que entramos, ya me imagino enfermería, ¿no? Y le pusieron la primera vacuna a José, mi hermano menor, era más chico, luego a Julio. Miren, yo cuando vi eso me asusté y ¿saben qué? Yo salí corriendo de la enfermería, ¿no? Y me fui a agarrar ahí de los barrotes que estaban en las rejas allá afuera del hospital, ¿no? Y dije, no me van a vacunar, y ¿saben qué? Así me agarré tan fuerte que no me soltaron. Ya salió mi mamá, la enfermera, ¿no? Y todos gritando, pero tienes que entrar, y la vacuna, no, y no me vacuné. Bueno, no recuerdo qué vacuna me falta. Ya, siempre se hacen la burla de mí en casa. Siempre que nos estábamos, y a veces es para el chiste que el Johnny nunca se vacunó en esa ocasión. O sea, me dio tanto temor de la vacuna que yo salí escapando, ¿ok? Y miren, cuántas veces en nuestra vida debemos pasar por procesos a veces dolorosos y no queremos, ¿verdad? A veces postergamos ciertas situaciones. De repente el médico te dice, mire, lo tenemos que operar. Pero algunos le tenemos temor a eso y decimos, no, mejor no, y no hay otra opción, no sé, una pastilla, un tratamiento alternativo. Y a veces dicen, no hay otra manera y tenemos que operar. Pero algunos no queremos, y yo sé de gente que de repente me dice a veces, sí, a mí me han dicho que me tienen que operar, pero la verdad que no sé, tengo mucho temor, o por ciertas situaciones en nuestra vida que no queremos pasar ese proceso doloroso. Y hoy quiero tomar el ejemplo de una mujer en la Biblia que tal vez su historia no es tan trascendental como otros personajes en la Biblia. Pero antes de llegar a la historia de esta mujer, quiero que vayamos a Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52. Mire, versículos anteriores, para ponerlos en contexto, Jesús había multiplicado milagrosamente 5 panes y 2 peces. Y la multitud de personas que lo había seguido había sido, dice, alimentada por este hecho tan milagroso de Jesús para esta multitud, ¿verdad? Y luego dice inmediatamente, versículo 45, después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa noche, dice, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Versículo 48, Jesús vio que ellos, dice,
dice, vio que ellos se encontraban en serios problemas, los vio, dice, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la mañana, madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. ¿Se imagina Jesús? O sea, caminando sobre el agua. Mire, aquí el relato dice como que caminando Jesús lo hace ver tan sencillo, pero extraordinariamente asombroso. El Hijo de Dios, el creador de todas las cosas, el creador de las aguas, los mares, los lagos, estaba caminando sobre las aguas. ¿Ok? Dice, y su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron, dice, que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí, dice. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Unas horas antes, dice, tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo, dice. Miren, este obviamente es un hecho de repente de mucho temor para los discípulos en ese instante, porque estaban en medio del lago, dice, cruzando, y con mucho esfuerzo, dice, luchaban y peleaban en contra de las olas y el viento, y Jesús pasa caminando así como si nada. ¿Te imaginas eso? No sé si podríamos imaginarnos esa escena, ¿no? Los discípulos luchando y tratando de no morir, ¿no? De repente ahogados en medio de lo que está pasando, y Jesús pasa como si nada, y ellos pegan un grito y dicen, es un fantasma, es un fantasma. Y Jesús dice, tranquilos muchachos, que no pan del cúnico, por favor, soy yo, no tengan miedo, aquí estoy, dice, ¿no? Y ellos, dice, quedaron asombrados, dice, porque no entendían el significado del milagro de los panes, lo que había pasado antes, y tenían el corazón endurecido para comprenderlo. Y de repente cuando leemos esta oración, tenían el corazón endurecido, podríamos preguntarnos por qué su corazón estaba endurecido. Estos hombres que habían caminado ya por un tiempo con Jesús, lo habían escuchado, su enseñanza poderosa, habían sido testigos de milagros impresionantes, tenían sus corazones endurecidos. Y yo algún momento pensando en esto y meditando decía, ¿había pecado tal vez en sus vidas? ¿Estaban fuera de la voluntad de Dios? Bueno, no tenía nada que ver con estar en pecado o estar lejos de Dios. Lo que estaba ocurriendo es que estando con Jesús, siendo beneficiados por su presencia, por el milagro de los panes, por esa tormenta que Él la cesó, dice, estando con Él, no se daban cuenta de quién era Él. Sí, estos 12 hombres que caminaron con Jesús, que lo vieron hacer todas las cosas extraordinarias, impresionantes en el ministerio de Jesús, dice, aunque estaban con Él, fueron beneficiados por la multiplicación de los panes, dice, no se daban cuenta de quién era Él. Y es fundamental que en nuestra vida cristiana entendamos cada día más, no solo el primer día en que tú viniste a Jesucristo, le entregaste tu vida y reconociste a Él como el Salvador y Señor de tu vida, gracias, sino el hecho de que cada día de nuestra vida, de este caminar en Cristo, entendamos y comprendamos quién es Él. ¿Quién es Él? Esto es fundamental y crucial para nuestra vida cristiana. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 dice, porque por medio de Él, habla de Jesús, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Así que todo lo que existe fue creado a través de Jesucristo. Nada fue creado fuera de Él o aparte de Él. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, dice. O sea, todo lo visible y lo invisible fue creado a partir de Jesucristo, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo, dice, absolutamente todo fue creado por medio de Él y para Él. Él, Jesús, ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida, dice, toda la creación. Miren, el apóstol Pablo nos está diciendo que en Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Él las sostiene, dice, unidas y son para Él. Nuestra vida de la misma manera, nuestro matrimonio, quién eres tú, lo que haces tú, fue creado por Dios, es para Él, dice.
y es sostenido por Él. Miren, esta ecuación es fundamental en nuestra vida, entender, y lo compartí hace algún tiempo atrás, Él debe ser la piedra fundamental sobre la cual nosotros edifiquemos nuestra vida. No puedo vivir una vida, saben, autónoma, no puedo vivir una vida lejos de Dios. Para algunas cosas sí y para otras no. Porque a veces ocurre eso con algunos, que para algunas cosas el Señor es lo más importante, pero para otras yo determino mi vida, mi tiempo, cómo hago ciertas cosas. No. ¿Saben? No puede ser así. Todo fue creado a través de Jesús, por Jesús y para Jesús. Y es que en Jesús todo es coherente. Todo es coherente en Él, solamente en Él. Que en Jesús todo cobra sentido. Es en Jesús que todo lo que estamos viviendo, sufriendo, experimentando, todo se alinea. ¿Saben? Debemos tener ese entendimiento en nuestra vida. De repente yo he escuchado a algunos decir en algún momento, miren, yo no tenía un propósito de vida, yo no sabía para qué existía, pero hasta que llegué a Jesús entendí cuál era mi propósito. Y es así, que solamente en Jesucristo tú encuentras el sentido de tu vida, el propósito de tu vida. Fuera de Él nada podemos hacer, y Él mismo lo dijo, fuera de mí nada podéis hacer. Existimos por Él, somos sostenidos por Él y vivimos para Él. Esa ecuación es fundamental en nuestra vida cristiana. Los discípulos tenían a Jesús, el Creador, el Mesías, y uno de los significados de la palabra Mesías significa aquel que va a restaurar todo al original. Mesías, aquel que restaurará nuestra vida, y yo creo que lo está haciendo así. Nos está llevando al original en cada uno de nosotros. Tenían todo con Él, pero no se daban cuenta de quién era Él. Y por eso había un asombro. Y digo, wow, ¿quién es este hombre? ¿No? ¿Quién es este hombre que es capaz? ¿No? En otro episodio parecido dicen, ¿quién es este hombre que es capaz de calmar la tempestad? Y saben, muchas veces podemos vivir una vida así. Volviendo a Marcos capítulo 6, el versículo 14, mire unos versículos antes de este episodio donde los discípulos están en medio del lago. El versículo 14 dice, el rey Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús, porque todos hablaban de él. Dice, miren, todos comentaban, hablaban de este hombre, ¿no? Poderoso en palabras y hechos. Dice, algunos decían, este debe ser Juan el Bautista, dice, que resucitó de los muertos, por eso puede hacer semejantes milagros. Eso es lo que pensaban algunos. Otros decían, es Elías. Dice, incluso otros afirmaban, él es un profeta, como los grandes profetas del pasado. Miren, la sociedad, la gente que no era cercana a Jesús, sus discípulos por ejemplo, los demás, tenían cierto parecer de Jesús. Decían, oye, a mí me parece que es Juan el Bautista, que resucitó. Otros decían, no, yo creo que este es Elías, tiene la pinta de Elías. Y otros decían, no, es yo creo que alguno de los profetas que tuvimos en la historia, dice, o en el pasado. Comparaban a Jesús con Juan, con Elías o con cualquier otro profeta. No tenían claridad sobre la identidad de Jesús. Ahora miren, si de repente, no sé, alguien nos comparara con alguno de estos profetas o con Juan el Bautista, de repente sería de gran honra para alguno de nosotros. Dije, oye, el Edwin se parece a Juan el Bautista, no, o Carlos se parece a Elías. O uno diría, wow, qué impresionante. O el Johnny, mira, oye, se parece al apóstol Pablo. Oye, sería de gran honra para nosotros. Uno diría, wow, gracias, ¿no? Compararme con estos hombres tremendos de la fe. Pero miren, comparar a Jesús con algunos de estos hombres, ¿saben? No tenían la cosa clara, porque Él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios, ese Dios que habitó en medio de la tierra, aquel que vino a morir por nosotros en la cruz y cambió la historia de la humanidad. Él es quien hace toda la diferencia. Sí, ¿te das cuenta de la comparación de que a mí me comparen con uno de estos hombres grandes de Dios y comparar a Jesús con Juan el Bautista? Y no porque Juan el Bautista sea un mal ejemplo, es porque no tengo el entendimiento de quién es Él. ¿De quién es Él? Y bueno, eso es lo que pasaba con la gente en ese entonces. Ahora, ¿qué hacemos cuando buscamos a Dios y no lo vemos? ¿Qué hacemos cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón y a veces no lo vemos? ¿O qué hacemos cuando buscamos oír de Dios y no oímos nada?
lo he escuchado muchas veces de decir, pastor, de repente no se está adorando y estoy buscando a Dios y estoy tratando de tener un encuentro con Él, pero nada, no pasa nada, no escucho nada, no veo nada, así como que no ocurre nada, ¿no? Y muchos en nuestra fe de repente pues nos vemos debilitados por esa situación. No, algunos decimos, necesito una palabra de Dios, necesito que Dios pueda hacer algo en mi vida. Y por eso esta mañana quiero hablar de esta mujer en el Antiguo Testamento y su nombre es Agar. ¿Ya? De repente no es trascendental en la historia, ¿no?, del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero en su historia vamos a ver algo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Agar era la sierva de Sara. ¿Recuerdan? Abraham, Sara dejaron por la voluntad de Dios Ur de Caldeos. Dios le dijo, Abraham, deja tu parentela, deja tu tierra, a la tierra que yo te voy a llevar y tú tendrás una gran descendencia, serás padre de multitudes. Y Dios le promete un hijo. Dice, yo te daré un hijo, pero ustedes conocen las circunstancias. Abraham y Sara eran ya muy mayores, eran viejitos. Pero además Sara era una mujer estéril, así que por ningún lado no podía pasar nada, absolutamente nada. No había tratamiento, no había in vitros, nada que pudiera hacer algo en ese instante, que Sara pudiera tener un hijo. Y Sara le dice un rato de esos, mira amor, ¿sabes qué? Yo, no pasa nada, mira tú y yo, ya estamos viejitos. Mira, ¿por qué no tomas a mi sierva Agar para que ella tenga un hijo de ti? En ese entonces se podía... culturalmente ocurría eso. Si la esposa no podía tener hijos, pues se tomaba la sierva y el hijo de la sierva era el primogénito de la familia. Y eso es lo que ellos hacen, muy bien. Pero cuando ella queda embarazada, dice que cuando obviamente le nació los celos a Sara, porque hasta ese momento ella no podía tener hijos, pero ahora ve la sierva, se le ocurre la idea, la gran idea, bueno, es prédica para otro día, y Agar queda embarazada y luego Sara queda enojada, dice, queda tan enojada que comienza a tratar duramente, dice el capítulo 16 de Génesis, tan duramente que Agar decide huir y escapar, y ella huye. No quiere estar más, está con la guatita, está embarazada y ve que su señora la trata duramente, ella decide escapar. Y es ahí que ella tiene un encuentro con el ángel de Dios. Y en medio de esa situación tiene una palabra de parte de Dios para su vida y para su hijo. Vamos a Génesis capítulo 16, el versículo 7. 16:7 dice, y el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto, dice, junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Y saben, muchas veces estamos en esas circunstancias, ¿verdad? No sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos. No sabemos qué va a pasar. Estamos tan aturdidos, tan abrumados por la situación que decimos, oye, como que yo no sé dónde estoy parado, no sé qué más puedo hacer, las cosas son adversas, son negativas, son difíciles para mí. Y esta mujer está ahí dice, al lado de esta fuente, de este manantial, y dice, estoy huyendo, dice, de mi señora Sarai, contestó ella. Y el ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendencia de los que puedas contar. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz, dice, un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia, dice. ¿Saben? Esta mujer estuvo dispuesta a abortar, porque vio la dureza de su señora de Sarai sobre su vida, y ella dijo, mejor me voy. No quiero más esta situación, no quiero vivir bajo la autoridad de esta mujer que está siendo muy dura, ruda conmigo. Y saben, a veces en la vida cuando tenemos que pasar pruebas, no queremos la vacuna. Así como cuando yo me escapé y dije, no, yo no quiero esto, y huí y escapé. Saben, muchas veces nosotros no queremos pasar por esos procesos dolorosos en nuestra vida. Pensamos que no podemos seguir más en medio de esa situación. Y Dios le habla a través de este ángel y dice, vuelve mujer, vuelve a la casa de tu señora, ponte bajo la autoridad. Y saben, muchas veces se trata de eso, de rendir nuestra vida a la circunstancia, pero más allá de la circunstancia, a la autoridad de Dios. Recuerda lo que dice 1 Pedro capítulo 5 versículo 6, dice,
humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los levante a su debido tiempo. Todas las otras manos te van a hundir, pero solo la mano de Dios te va a levantar. Y muchas veces en esos procesos dolorosos en nuestra vida, en esas circunstancias adversas, lo mejor que tú puedes hacer es ponerte bajo la poderosa mano de Dios, porque Él te va a levantar en el momento preciso. Así que esta mujer está angustiada, está turbada por esa situación y al final vuelve. Y pasa el capítulo 17, 18, 19, 20 y el 21. Ya la mujer dio a luz, ya tiene a su hijo Ismael. Y en el versículo 1 del capítulo 21 dice: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Y ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac, dice. No, tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Versículo 8. Cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaban, dice, de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió: echa afuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré, dice. Esto disgustó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te alteres por el muchacho y tu sierva, haz todo lo que Sara te diga. No sé, de repente hoy esta sea una palabra para algún esposo, ¿ya? Y Dios te diga: haz todo lo que tu esposa te diga, ¿ya? ¿Vieron las mujeres inteligentes y sabias? Ya dijeron amén. Ya, si está al lado de su esposo, dele un codazo. Esta es una palabra para ti. Bueno, muchas veces las mujeres, muchas veces tienen una palabra de parte de Dios. Y realmente ahí lo que tenemos que hacer es escucharlas también. Y miren, Dios le dice: mira, Abraham, ¿sabes qué? O sea, ahorrate problemas, haz lo que tu esposa dice. Y lo siguiente que hizo Abraham, dice, versículo 14: así que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró, dice, todo a los hombros de Agar. Yo me pregunto, bueno, que era un hombre que tenía mucho dinero, bueno, más que dinero, posesiones, ganado. Yo no sé por qué no le da un animalito, un burrito, a algún animalito para que pudiera llevar la cara, porque se la pone todas a la mujer, dice Agar. Luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: no quiero ver morir al muchacho. Miren, esta mujer termina siendo como desterrada. Había sufrido en el embarazo el rechazo y la dureza de su señora Sara. Ya tiene a su hijo crecido con cierta edad y por la presión de Sara, Abraham tiene que desterrar a su hijo y a su madre. Y se le acabó, dice, todo. Una vez más está en el desierto, ahora no sola, sino está con su hijo. Y cuando se le acaba todo, seguramente llega un momento de tanta angustia, dice: bueno, aquí se acabó todo, morimos. No, antes estuvo sola, embarazada, pero ahora con su hijo en brazos, dice: ahora no hay más salida. Y la llevó, dice, bajo la sombra de un arbolito. Y ella se alejó un poco porque dijo: ¿saben qué? No quiero ver morir a mi hijo. Qué duro eso. Realmente duro ver a tus hijos. Y cuántas veces nos duele en el alma, en el corazón, ver a nuestros hijos, por ejemplo, enfermos, ¿verdad? Y cuando están enfermos es como que uno dice: Señor, ¿y por qué a él y no a mí? De repente, no sé, en esas oraciones que a veces tenemos los papás, cuando vemos enfermo o que nuestros hijos están pasando por un momento difícil, y esta madre dice: no quiero ver que mi hijo muera, no quiero ver esto. Y en el versículo 17 dice: pero Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? La primera vez cuando ella estaba embarazada, le dice: ¿qué estás haciendo, Agar? ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde vienes? Y en esta ocasión le dice: ¿qué pasa, mujer? ¿Qué está pasando contigo? Dice en esta ocasión: no tengas miedo, Dios ha oído llorar al muchacho.
allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces abrió, dice Dios, los ojos de Agar, y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. Miren, es la segunda vez que esta mujer, que no era, todavía no existía el pueblo de Dios, pero era una mujer, una mujer egipcia, que tiene por segunda vez un encuentro con Dios. Y el ángel de Dios le dice: mujer, Dios ha escuchado el llorar de tu hijo. Y en ese instante Dios le abre los ojos a esta mujer. Ahora, miren, yo no creo que esta mujer fuera ciega. No es que esta mujer no podía ver, pero estaba tan apesadumbrada, estaba tan quebrada por la situación, tan atemorizada, tan abrumada, tan cargada por la situación, que no pudo ver el pozo que estaba delante de ella. Sí, no es que apareció el pozo estaba ahí, simplemente ella no lo pudo ver. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que la situación que está sobre nosotros es tan pesada, pero tan pesada, que aún teniendo la respuesta, la solución ahí delante de nosotros, no lo vemos? ¿Verdad? Sí. Y a veces Dios nos ha tenido que abrir los ojos. A veces hemos tenido como que despertar de un sueño y ver que la solución está ahí. Y que Dios ya lo había provisto mucho antes. Sí. Mire, si Dios es tu Dios, Él se va a asegurar de poner en movimiento las respuestas mucho antes de que tú hagas las preguntas. Así es Dios, Él es impresionante. Y cuántas veces peleamos con esta situación y uno no ve la salida, no ve la respuesta, no ve la solución a nuestro problema. Pero ahí está Dios tratando de decirte: ahí está, abre los ojos. Y recuerda, ¿saben cuál fue el principal error de esta mujer? No recordar el primer episodio que ella tuvo con el ángel del Señor, y cuando le dijo: mira, tu hijo tendrá una gran descendencia. ¿Saben cuál es nuestro error? ¿Qué nos puede llevar a tener un corazón endurecido? El no recordar lo que Dios te ha dicho. Sí, el no recordar todo lo que Dios puede hacer. Saben, la Biblia está llena de historias sobrenaturales del poder de Dios, de un Dios evidente, de un Dios cercano, de un Dios que está preocupado por cada uno de nosotros. Y nuestra vida cristiana se trata de un caminar que debe ser por fe. Dios pondrá las soluciones mucho antes de que tú tengas problemas, porque así es nuestro Dios. Amén. Así Él obra con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. La vida cristiana es una vida de fe. Y la fe, ¿saben? Algo curioso de la fe, ¿sabes en qué momento muchas veces o en qué ambiente la fe puede trabajar más? En los momentos de incertidumbre. Claro, porque cuando todo está bien, todos estamos tranquilos, tenemos el alimento, el trabajo, la platita suficiente, nadie está enfermo, así que bueno, uno está tranquilo. Pero cuando las circunstancias se ponen adversas o difíciles, miren, ahí lo que tenemos que hacer es ver cómo Dios puede obrar a través de nuestra fe. Recuerda lo que dice Hebreos 11:6, dice que sin fe no podemos agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios debe saber que Él es remunerador de los que le buscan, dice. Otra versión dice que sin café es imposible ver a Dios. Bueno, eso es algo que para los que les gusta el café ya es una versión para ustedes. Lamentablemente yo ya no puedo tomar más café por un tema de salud. Pero saben, es imprescindible, dice, para poder ver a Dios, la fe. Y por eso es que estos domingos hemos recordado que es por fe. No hay otra manera. Esta vida cristiana la debemos vivir por fe. Y la fe puede existir en medio de la incertidumbre. Si yo sé que no, ¿saben? Si no es por fe, nada va a ocurrir. Nada va a ocurrir. Por eso los hemos animado a llenar estas hojitas. Y espero que no las hayas hecho simplemente, bueno, ya llenemos la hojita, sino creyendo, representando y simbólicamente diciendo: en esta situación, si no eres tú, no puede pasar nada. No puede pasar nada. Muchas veces en medio de la incertidumbre, donde peleamos y luchamos con Dios mismo, a veces es el mejor lugar para que nuestra fe pueda llamar la atención del corazón de Dios.
La anterior semana le mostraba esa banderita, ¿no? Que cuando vamos a algún restaurante dan la banderita y va a llegar tu orden en algún rato. Y saben, así es Dios. Y necesitamos la obra del Espíritu Santo para hacernos recordar lo que Él es capaz. Ahora, vamos a Marcos capítulo 8, versículo 13. Volvamos al Nuevo Testamento. Recuerdan a Jesús con sus discípulos. Él camina sobre el agua. Ellos tienen el corazón endurecido. Y un poco más adelante, capítulo 8, versículo 13 dice: luego regresó a la barca y los dejó, dice, y cruzó al otro lado del lago. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida. Y pasa que Jesús vuelve a multiplicar panes y solo tenían un pan en la barca. Dice, había un solo pan, ¿ya? Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, les dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Dice, al oír esto, comenzaron a discutir entre sí. Dice, pues no habían traído nada de pan. Oigan, ¿y por qué no trajeron pan? Pero si quedó tanto pan ahí y quedó ahí varias canastas de pan, pero ¿por qué? Y bueno, comenzaron a tener problemas entre ellos. Dice versículo 17: Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? Dice, oye, ¿por qué discuten? Dice, oigan, es evidente lo que acabo de hacer hace un rato. Multipliqué panes y les hace recuerdo. Estaban peleando por un pan que seguramente no era suficiente para los 12. ¿Ya? Les está diciendo eso y dice el versículo 17 una vez más: Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? Todavía no saben ni entienden. Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Vuelve a decir, corazones endurecidos. Tienen ojos, versículo 18, y no pueden ver. Dice, acaban de ver lo que he hecho, milagros, multiplicación de panes. Tienen ojos y no lo ven, dice. Tienen oídos y no pueden oír todo lo que he estado enseñando y hablando de parte de Dios y del reino de Dios. No recuerdan nada en absoluto, dice. Saben, en medio de su necesidad, porque tenían un pan para 12, ¿te imaginas un pan para 12? Pues no era suficiente. Dice, oigan chicos, ¿no han entendido hasta ahora? ¿No tienen ojos? ¿No tienen oídos? ¿No recuerdan lo que he hecho? En medio de nuestra necesidad, a veces, aunque hemos visto milagros de Dios, aunque hemos oído su palabra poderosa para transformar, saben, no recordamos. Sí, y entramos en pánico ese instante y decimos: no, Dios no puede hacer nada, me falta esto, no tengo esto, no. Y así como que ya, sí, algunos nos ahogamos en un vaso de agua. Sí, y eso, ¿saben qué nos lleva? A tener un corazón endurecido, a no recordar lo que Dios es capaz de hacer. Y Jesús les dice: no recuerdan nada en absoluto. Versículo 19: cuando alimenté a los 5,000, dice, con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron. Todavía no entienden, dice. Lo extraordinario de Jesús es que Él no solamente hizo lo justo y necesario cuando multiplicó los panes, sino que sobró. Porque Él es capaz aún de hacer mucho más allá, como dice Efesios, de lo que pedimos o esperamos. Pero a veces estamos peleando por el pedazo de pan. Estamos abrumados por la situación porque no recordamos lo que Él es capaz de hacer. Josías hace unas semanas compartió una palabra extraordinaria: Él es suficiente y necesario. Y si tú declaras que Él es tu pastor, Él sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que va a hacer. Y decía la anterior semana: mire, mi hija no está pensando, bueno, y mi papá tendrá lo suficiente para pagar el alquiler este mes, y tendrá el dinero suficiente para mi comida, para mi alimento. Oye, no, ella descansa en saber que tiene un papá y una mamá. Para ella es suficiente eso. Es suficiente para nosotros saber que somos hijos de Dios. O estamos peleando por el pan en medio de la tormenta. No estamos recordando lo que Él es capaz de hacer. Y Jesús les dice: cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Y saben qué es la levadura de los fariseos? Bueno, significa muchas cosas, pero también esta: autosuficiencia. Autosuficiencia es querer cuidar de mi vida en mi propia capacidad.
Y eso es lo que estaban haciendo los fariseos en ese entonces. Ellos pensaban que por sus tradiciones, que por los hábitos que ellos tenían, ellos podían tener el favor de Dios. Pero no es así. El favor de Dios lo tenemos porque somos hijos y somos hijas de Dios. Los discípulos estaban con Jesús, eran beneficiados por Jesús, pero no entendían quién era realmente, pues sus ojos estaban cegados. Y muchas veces nos tiene que pasar como con la mujer, con Agar ahí viendo a su hijo a punto de morir. Dios tiene que abrir nuestros ojos para ver la realidad de lo que Dios está haciendo. Y por eso dice Hebreos que corramos con paciencia, pero es que Señor, no tengo paciencia, pero es que Señor, esto está ocurriendo y esto, paciencia, dice, corre con paciencia y pon tu mirada no en las noticias, no en lo que los hombres dicen de lo que va a pasar, sino en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor y consumador, porque como hemos leído en Colosenses, dice que todo fue creado por Él, para Él, y es sostenido por Él. Nuestra vida está en las manos de Dios. Amén. Marcos 8:27 dice: Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, dice, en lo que estaban caminando, Él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Hoy la pregunta para nosotros, para cada uno de nosotros esta mañana es: ¿quién dices que soy? ¿Quién dices que soy? Lo que la gente diga, lo que los demás digan es una cosa, pero para ti, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? ¿No? Y sus discípulos le responden: bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los otros profetas. Entonces les preguntó: bueno, muchachos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro contestó inmediatamente: tú eres el Mesías. Eres el Mesías. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta? Y saben que en esas conversaciones, en este caminar que tenemos con Jesús, no sé qué pasó por la mente exactamente de Jesús, pero tratando un poco de poder ver ese instante y de comprender. Yo creo que Jesús dijo: yo estoy con estos 12 hombres, no sé cuánto tiempo habría pasado, no sé, de repente 1 año y medio, 2 años, no, cerca de los 3 años que Jesús estuvo en su ministerio. Y Jesús seguramente quería saber cuál era la impresión en el corazón de sus discípulos después de un caminar, después de cierto tiempo de tener esa relación de intimidad, de estar juntos, de poder compartir. Sí, a mí me encanta salir a caminar, y cada vez que podemos con la Zoe salimos a caminar y vamos a dar unas vueltas ahí por la plaza delante de la casa, o vamos a caminar por algunos lugares. Y bueno, mi hija es buena para charlar, como muchas de las mujeres. Amén. Así que te charla de todo, te charla de lo que ve, de sus películas, del perrito y del perrito famoso que quiere ella tener. Y le decimos: bueno, hija, cuando tengamos una casa y allá patio, vamos a tener un perrito. ¿Ya? Algunos ya me ofrecieron perritos, pero les pido por favor, oren por la casa y luego va a venir el perrito, ¿ok? Le decimos a la Zoe: el perrito así y el perrito acá. Y cuando tenga mi perrito, papá, se va a llamar esto. ¿Y tu perrito qué se va a llamar? Bueno, y ahí me anda queriendo tener a mí también un perrito. Y son esas charlas, ¿no?, tan lindas que a veces podemos tener con nuestros hijos y poder caminar con ellos. Y es lindo que ella sepa que yo soy su papá. Es lindo en esas charlas saber que ella entiende, comprende que tiene un papá. Y saben, yo creo que en esas charlas que Jesús quiere tener contigo, y aunque sí, quisiéramos tenerlo en presencial, quisiéramos tener una reunión presencial, pero aún tenemos que tener estas reuniones virtuales en el Espíritu con Él, online. Saben, el propósito es de que el Espíritu Santo nos recuerde lo que Jesús ha enseñado y lo que necesitamos hoy aprender. Él es suficiente para nosotros y es por fe. Amén. Recordemos quién es Él. Y aunque estemos cansados, aunque estemos abrumados, es importante recordar que Él es suficiente para nuestra vida. Y voy a recordar que sus promesas siempre son: así va a ser siempre, y lo va a cumplir.
lo va a cumplir. Tarde que temprano, en el proceso de tu vida y tu caminar, Dios responderá a las promesas que Él te ha hecho. Y si Él te ha hablado, te ha dicho algo específico, así va a ser. Tarde que temprano Dios responderá a tus oraciones, a tu clamor, porque Él ve, porque Él escucha tu oración. Si fue capaz de escuchar a una mujer que de repente no estaba dentro de los planes ni los propósitos de Dios, y si tú lees un poco más de la historia de Agar, incluso Dios después termina bendiciendo a este hijo que no era el hijo de la promesa, porque así es Dios, aún sabe rectificar nuestras metidas de pata, porque Él es Dios y es capaz de enderezar los caminos o las decisiones malas que podamos tomar. Amén. Es por fe, es por fe. No es por fuerza, no es por nuestras capacidades, que nosotros pongamos nuestra confianza en Él, que podamos escuchar y podamos ver, que no tengamos corazones endurecidos. Y si probablemente estás pasando una temporada en la que no estás viendo algo, no estás escuchando algo, dispón tu corazón, porque Dios quiere hablarte, Dios quiere ministrar tu corazón. Amén. Pongámonos de pie esta mañana y vamos a recordar lo bueno que es Dios. Recuerda la provisión de Dios sobre tu vida. Recuerda las veces que Él escuchó tu oración. Él es impresionante. Y te quiero decir, lo he visto en mi vida. Y no porque sea mi vida es diferente para ustedes. Somos iguales en todas las cosas. Aún he visto a Dios responder oraciones aún antes de que yo se las pida. He visto a Dios obrar en mi vida así, antes de que yo siquiera levante mi voz y le pida por algo. Dios me ha respondido porque Él me conoce. Y cuando yo disfruto de su paternidad, cuando yo disfruto de poder caminar con Él, de poder hablar con Él, sabe, Dios va a hacer algo. Así que esta mañana vamos a disfrutar de su presencia una vez más. El Espíritu Santo tiene como propósito recordarnos las palabras de Jesús y enseñarnos aquello que necesitamos aprender. Tal vez algunos de nosotros necesitamos que nuestros ojos sean abiertos y tendremos que decirle: Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros ojos, abre nuestros ojos, Señor. No estoy logrando verlo, Señor. No estoy logrando entender, Señor, pero no quiero tener un corazón endurecido, un corazón que no recuerda tus promesas. Esta mañana necesitamos rendir nuestra vida al Señor. Y tal vez algunos estamos en el desierto como Agar, abortando, queriendo abortar el propósito, pensando que ya no damos más, no hay manera ni forma. Tal vez algunos estamos ahí como Agar en el segundo momento de su vida, en el desierto. Tal vez ya no hay nada suficiente para nosotros, pero hay un Dios que puede hacer todo con nada. Así como Jesús les dice a sus discípulos: recuerden cuánto sobró, cuánto soy capaz de hacer aún más allá de lo que tú estás dispuesto a recibir. Saben, esta pandemia para algunos de repente ha sido algo tan doloroso, tan difícil de vivir. Pero aún en los momentos más trágicos, Dios puede multiplicar con lo poco o lo nada que tengas. A veces es solo suficiente el pedazo de pan que tienes, el pedazo de pescado que tienes, para que Dios pueda multiplicarlo, no solo para ti, sino para muchos más. Lo creo con todo mi corazón. Pon delante del Señor tus 5 panes, y tal vez ni siquiera 5, tal vez el pedazo de pan que tengas, para que Dios lo multiplique, para que Dios obre poderosamente una vez más y haga un milagro. Haga un milagro. Esta mañana quiero, antes de orar y poder adorar un poco más, quiero preguntar si hoy alguien quiere entregarle su vida a Jesucristo. Alguien que hoy necesite decirle: Señor, te necesito. Necesito escucharte. Necesito ver tu mano poderosa en mi vida. Si hay alguien hoy, de aquellos que están viendo también la transmisión por primera vez, si tú quieres entregarle tu vida a Jesucristo y necesitas de Él,
ahí donde tú estás, te pido, levanta tu mano. Levanta tu mano para que juntos podamos orar esta mañana y puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, Señor Jesús, hoy entiendo que necesito de ti. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor. Abre mi corazón. Abre mi corazón Para que tu presencia esté en medio mío, Señor. Esté en medio mío. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Ven a mi vida, Señor. Ven a mi vida. Reconozco mi condición. Reconozco mi condición. Estar lejos de ti, Señor. Estar lejos de ti. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Y este día me entrego a ti, Señor. Me entrego a ti. Abre nuestros ojos, Padre. Abre nuestros ojos, Señor. Tal vez la situación que hemos estado viviendo nos ha abrumado tanto, ha traído tanto peso y cansancio en nuestras vidas. Algunos estamos frustrados, desanimados. Tal vez hemos sufrido el rechazo de alguien o la situación como Agar. Pero tú no nos rechazas, Señor. Tú no lo haces. Tú nos oyes, tú nos ves, Señor. Escuchas nuestro clamor, nuestra oración. Escuchas nuestro llorar, Señor. Y te pedimos, por favor, manifiéstate, Señor. Manifiéstate esta mañana. Yo te pido, abre los ojos. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros corazones a la realidad de tu presencia, a la realidad de tu grandeza, de tu misericordia y de tu amor. Tú eres papá. Eres papá. Eres Padre para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí estamos para ti, Señor. Gracias, Señor. Te queremos ver, Señor. Queremos escucharte, Señor. Queremos rendir nuestras vidas a ti, Señor. No hay otro como tú, Señor.